Hola, saludos a todos los seguidores de Google Miami. Tenemos una noticia hoy que es basada en un reporte de la agencia AP sobre posibles cambios a la manera que se implementan las leyes de inmigración en los Estados Unidos. Esto está siendo parte de un acuerdo entre la administración Biden y el Congreso debido a negociaciones para el presupuesto. La administración Biden quiere enviar ayuda económica a países como Ucrania, Israel, y el Congreso está condicionando esta ayuda, este desembolso importante de dinero, a cambio de que la administración Biden ponga orden en la frontera. Todos sabemos que la frontera se ha vuelto un poco un caos, muchísimas personas entrando, en los procesos de verificación no son todos los extensivos que deberían ser, debido a que son muchas personas. La administración tiene recursos limitados para llevarlos a cabo, y esto ha hecho que el Congreso esté condicionando esta entrega de dinero a que se arregle el problema en la frontera. ¿Qué es lo que está pasando? Que la administración Biden parece estar dando pasos a llegar a un acuerdo, porque necesita implementar otras cosas, y el Congreso ha puesto esto como una condición que no se puede, no negociable. Es decir, se negocian los términos, pero no es negociable arreglar el problema en la frontera. ¿Qué es lo que pasa con esto y cómo va a impactar a los cubanos si se llega finalmente a un acuerdo? Pues bueno, los puntos más importantes de esta negociación son el parol humanitario y el proceso de asilo. ¿Qué es lo que está pasando? El parol humanitario, según este reporte de la agencia AP, el parol humanitario, que es algo que se implementa desde hace muchísimos años, no es algo nuevo, es algo que se implementa desde, según el reporte de ellos, desde los años 50 se implementa el parol humanitario. Claro, lo que está pasando ahora es que desde enero de este año, la administración Biden dijo que iba a dar 30.000 visas al año. eh, Perdón, 30.000 visas mensuales, no al año, 30.000 visas mensuales para los países de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Es decir, este proceso, son muchísimas personas. Según este reporte de AP, ya han entrado, y según las cifras del gobierno de los Estados Unidos, ya han entrado bajo este programa más de 200, le digo la cifra exacta para no equivocarme, 270.000 personas han entrado gracias a este programa de paro humanitario que empezó en enero. Sí, son muchísimas personas en menos de un año. De ellos, cubanos son muchísimos, creo que son alrededor de más de 50.000, 55.000, creo que eran las últimas cifras. Pero además, separadamente han entrado por la frontera 324.000 personas con la aplicación CBP One para pedir asilo. Esto obviamente el Congreso, el argumento del Congreso es que primero que se han saltado el crear un visado, tal y como dice la demanda de los estados, incluido Texas, Florida, que se han saltado el Congreso para crear una especie de visado. El gobierno de Estados Unidos dice que no, que esto es un programa que se hace caso por caso y que es un paro humanitario como tiene derecho la administración y como lo hace desde el 50. Lo que pasa es que el volumen de personas entrando ahora con este paro humanitario es muy alto. Entonces, lo que dice el Congreso es que esto tiene que parar. Básicamente lo que quieren es detener este programa de parol o modificarlo de tal manera de que las personas que entren sean muy poquitas. Ahora, esto es una negociación, vamos a ver qué pasa. Esto es un reporte de AP, pero es algo que se está negociando entre el Congreso y la administración para poner orden en el sistema de inmigración. Y a partir de ahí van a liberar fondos para, como les decía, para los programas que tiene la administración Biden. Ahora, además de esta negociación, recuerden que hay una demanda hecha por Texas y otros 20 estados para detener el programa de parol. El juez ya escuchó a las dos partes, ya el juicio se llevó a cabo, se está esperando la decisión del juez en este caso. Es un juez en Texas, conservador, lo que es muy probable que el programa lo detenga, aunque la administración ha dicho que va a apelar cualquier decisión contraria. Es decir, que eso podría llegar incluso a la Corte Suprema. Lo que pasa es que lo que puede pasar si se detiene a nivel del Congreso, a nivel del juez, perdón, a nivel del juez, es que si van a una Corte Superior es probable que esa Corte Superior lo reimplemente nuevamente. Ahora, si lo detiene el Congreso en acuerdo con la administración, pues se detendría el programa de parol. Vamos a ver qué sucede finalmente con estas negociaciones. El otro problema, y creo que también afecta muchísimo, va a afectar mucho a los cubanos que están entrando, sobre todo por la frontera, es el programa de asilo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Según el Congreso, y muchos especialistas opinan lo mismo, es que cuando usted llega a la frontera y pide asilo, usted tiene que pasar una entrevista de miedo creíble. ¿Qué es lo que pasa? Que esa entrevista de miedo creíble, los parámetros que siguen son mucho más
mucho más flojo, no quiero decir flojo, tal vez no es la palabra, pero son mucho menos rigurosos que lo que pasa después en el proceso de asilo realmente. Lo que pasa es que el proceso de asilo realmente demora años, dependiendo del juez, la corte, hay muchos casos pendientes, por lo tanto, usted puede ser que entre ahora en el 2023 y no tenga una cita en corte para defender su asilo hasta el 2025, 2026, con suerte 2024. ¿Qué es lo que dicen los congresistas? Que muchas de las personas, la gran mayoría de las personas que pasan el miedo creíble, después no terminan su proceso de asilo. Y el caso de los cubanos es típico, porque en el caso de los cubanos, además de que no terminan su proceso de asilo, existe la ley de ajuste cubano, que muchas veces si usted entra con un parol, usted es admitido con un parol y pasa la entrevista de miedo creíble, es admitido con un parol, pues si usted no termina ese proceso de asilo, lo que hace es acogerse a la ley de ajuste cubano. Y ese es el caso de los cubanos. En el caso de otras nacionalidades que no existe la ley de ajuste cubano, pues lo que pasa es que entran, saben que pasando la entrevista de miedo creíble van a entrar al país, van a conseguir permiso de trabajo por unos años, porque en lo que se resuelve su caso, usted si presenta un asilo va a tener un permiso de trabajo, y utilizan eso para permanecer en el país. Y en el paso del tiempo, pues muchas personas hacen familia, que se buscan otras maneras de quedarse en el país, aunque después no terminen ese proceso de asilo o no lo ganen, porque es un proceso extremadamente complicado, extremadamente costoso, y además el sistema está colapsado, tiene muchas personas. Entonces, lo que está pasando ahí, lo que quieren hacer los congresistas, o lo que le están pidiendo los congresistas a la administración Biden y los senadores también, es que eleve el nivel de la entrevista de miedo creíble, de ese primer procesamiento que usted va a tener con un oficial de migración al entrar por la frontera, que eleve ese nivel, esos estándares que sean más elevados, es decir, que el gobierno sea más riguroso a la hora de permitir la entrada a través del miedo creíble. Eso es lo que dicen ellos, va a hacer que entren menos personas. O sea, si usted no pasa esa entrevista de miedo creíble, pues va a ser regresado a su país o a México. Hay negociaciones entre Estados Unidos y México para que las personas que son devueltas en la frontera sean devueltas a México, y México después busque la manera de retornarlos. Obviamente, Estados Unidos pagará por alguna de esas cosas. Ahora, lo que está pidiendo el Congreso es eso, que se eleve ese nivel, ese estándar de miedo creíble. Por lo tanto, sería mucho más difícil que usted se le apruebe ese estándar de miedo creíble, y será mucho más difícil que pueda entrar por la frontera de los Estados Unidos pidiendo asilo, incluso con esta aplicación de CBP One, que es la única actualmente con la que se puede procesar llegar a la frontera. Usted ahora, día de hoy, parte de las reglas de la administración Biden, usted no puede llegar a la frontera a pedir asilo. Tiene que hacer una cita con la CBP One, pero es un hecho que la mayoría de las personas que están aplicando están entrando, porque según estas cifras de AP, en este año solamente han entrado 324,000 personas. En este caso, los cubanos no son los que más entran, creo que los venezolanos, según las últimas estadísticas que vimos. ¿Qué es lo que busca el Congreso con esto? Con estas medidas, ¿cuál es lo que piensa resolver? Cuando usted hace más difícil la entrada, ya sea con parol humanitario, ya sea para entrar por la frontera, pues va a servir como una medida disuasoria para que usted no pueda llegar. Es para disuadir a las personas, a los inmigrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos, que no lo hagan más. Obviamente, el que tiene un caso de asilo real, pues va a poder llegar a la frontera, va a presentar su caso de asilo, y por muy complicado que sea, pues lo va a poder defender. Lo que pasa son los casos de asilo que son más flojos, son los que van a tener más problemas. Van a tener más problemas de pasar la entrevista de miedo creíble. Si estas negociaciones terminan por darse, van a no poder pasar esa entrevista de miedo creíble si los estándares son mucho más altos, y obviamente los van a devolver, no van a poder entrar al país. Lo que está pasando ahora es que el Congreso asegura, y hay muchos especialistas que coinciden, que por el gran volumen de personas que están entrando, primero se crean problemas dentro de las ciudades porque los permisos de trabajo se demoran, tienes personas a veces durmiendo en las calles, como está pasando en Nueva York, y obviamente se crean problemas de la vivienda porque la infraestructura no está para asimilar ese golpe de personas tan rápido, aunque hay una teoría de que esas personas ayudan a la fuerza de trabajo, pero los permisos de trabajo a veces se demoran, incluso aunque se demoren 30, 60 días, son 30, 60 días que muchas personas que ni siquiera tienen familiares en el país van a estar en la nada, porque en muchos casos no pueden ni recibir ayudas, y en teoría no deberían recibir ayudas. Y entonces esto va a servir para, según el Congreso, sí, para frenar un poquito el caos que hay generado ahora con las entradas por la frontera. En el caso del paro humanitario se está esperando la decisión del juez, pero si existe una negociación entre la administración Biden y el Congreso, pues podría ser.
que salga afectado. Porque según este reporte de AP, insisto, lo pueden leer, está en la página de AP, según este reporte, la administración Biden está dispuesta a llegar a un acuerdo, está buscando llegar a un acuerdo. Obviamente no van a dar todo lo que pide el Congreso, pero creo que van a llegar bastante cerca, porque yo creo que la frontera, sobre todo ahora vienen elecciones en el 2024, y tener la frontera controlada es importante para ambos partidos. Así que, nada, esa es la noticia. Espero que les sirva. Todavía es negociaciones, es un reporte. No es algo que va a pasar seguramente ni hoy ni mañana. Pero si ya se está hablando de esto, algo va a pasar. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tan profundo va a ser el cambio? Es algo que hay que esperar a ver. Hay que esperar a que sea oficial. ¿Okay? Saludos a todos, gracias por seguirnos, gracias por compartir el video, gracias por suscribirse al canal. Suscríbanse para ver más noticias y más videos como estos. Y aquí nos vemos más tarde con más noticias. Saludos.